Porque a veces cuando hacemos presentaciones, en la presentación se corta el video. Bueno, estamos entonces en la clase sincrónica que corresponde a la ficha número 3, la clase número 3, que tiene que ver con los cambios en el mapa político mundial durante el siglo XX, ¿no? Este siglo que Hobsbawm llama el siglo corto. Si bien en la ficha ustedes tienen muchos detalles acerca de cómo se desarrollaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que nos interesa de las dos guerras mundiales justamente son los cambios en el mapa político que se van a dar en el siglo XX. Como que han visto, la configuración de países varió mucho. ¿Sí? A ver si me deja hacer la presentación. Ahí está Cristian. No, se cortó la grabación, así que tenemos que volver. Bueno, a ver. Sí, tenemos que volver. Bueno. Esto es como mascar chicle y cruzar la calle. Parece que las dos cosas no las deja hacer. Una ventana. A ver si me la deja ver. No. Cancelar una pestaña. Ahí estamos. Bueno. Ah, no me deja compartir. Maravilloso. Bueno, vamos a tener que empezar de nuevo. Bueno, sigue grabando, pero no me deja compartir el PowerPoint. Bueno, muy bien. Igual el orden de la clase lo tenemos. Pudieron buscar por qué Hobsbawm llama al siglo XX un siglo corto. Si es que pudieron leer. Yo con la lectura vengo medio flojo todavía, profe. Pero sí, lo que marca es con el estallido de la primera, ¿no? Eso sí, eso como que por ahí lo casé. Como que lo hice por ahí, pero después te hablaba de la caída, que no me acuerdo de qué era el imperio, no me acuerdo bien. Era por la caída de algo, o sea, lo tengo como medio flotando ahí en el aire. Bueno, Hobsbawm dice que el siglo XX es el siglo corto porque se extiende desde 1914, que comienza la Primera Guerra Mundial, hasta 1989, con la caída del muro de Berlín. Ese es el siglo XX, llamado siglo corto, para contrastarlo con el siglo XIX, que es llamado el siglo largo, que se extiende desde la Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial, con todas las características del siglo XIX, que tiene que ver fundamentalmente con un imperialismo muy marcado, con nacionalismos muy marcados, por competencia entre las potencias, no solamente en Europa, sino también en los territorios coloniales, sobre todo en África, por eso vimos el reparto de África. Estas tensiones, ¿se acuerdan que habíamos visto que Inglaterra quería lograr un eje norte-sur en África, Francia quería un eje este-oeste, Bélgica y Alemania funcionando como tapones entre esos dos imperios, van a llevar a que tanto en África como en el sudeste de Asia, los imperios entren en colisión. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, en Serbia, fue nada más que una excusa para que explote la Primera Guerra Mundial, pero la explosión ya venía preparada, sobre todo en los territorios coloniales, sobre todo en África en primer lugar y después en el sudeste asiático. Sí, Facundo.
muy interesante lo que comenta. ¿Se me escucha bien? Sí. Porque justamente en la era del Imperio, que es uno de los libros de Hobsbawm, de la trilogía que tiene, que sacó estudiando el siglo XIX, el siglo largo, justo en la escuela estoy dando el imperialismo, y está muy bueno entender la Primera Guerra Mundial, entendiendo la causa, justamente es esa competencia, y me gustaría graficar, porque sé que las clases virtuales tienen esto de que es muy como Pero si tenés un monótono. grafiquito, maravilloso, porque el A- mío se niega a aparecer. Algo mejor que eso, ahora se lo voy a mostrar. A ver, si me deja, ¿no? Puedo compartir. Yo siempre le invado la pantalla, ¿vio? A mí me Si es encanta. corto, sí, dale, así Sí, no. sí, no, ni siquiera Dale, es. dale, Se así no. llama, ¿Se ve? Sí. Son varias caricaturas, esta es una, pero acá se ve un poco. Esta igual no muestra tanto la rivalidad, sino más que nada el hambre que tenían las potencias: Francia, Austria, Inglaterra, Rusia, Italia, Germania, para comerse al pavo, ¿no? Que sería Turquía. Sería el imperio turco en El esa hombre época. enfermo. Entonces, bueno, tengo varias caricaturas que, justamente como le decía esta está muy buena también, que el reparto de África, ¿no? Está excelente. Y se ven también las banderas, los nacionalismos que mencionaba usted. También en Asia, cómo Japón se fue apropiándose de territorios en Corea, también parte de Rusia, a China. Era un prolegómeno, un principio de la Primera Guerra Mundial, es la guerra ruso-japonesa, justamente. Claro. 1904 a 1905. Tenemos que pensar que Japón es una isla y que siempre estuvo a la búsqueda de territorios en el continente. Y también, sí grafica un poco más esa rivalidad entre los imperios que se están disputando un territorio. En este caso sería China, que bueno, que es acá el gigante dormido, y todos ahí peleándose, ¿no? por un pedazo de China. Bueno, era eso nomás, tengo varias más, pero no le quiero comer la clase. Bueno, pero la clase la hacemos entre todos, así que bienvenido sea. Paulo, vos por casualidad, ¿podrías compartir el PowerPoint? Porque a mí no me deja. A ver Desde si donde puedo. estás, si Sí, lo es un podés PDF, ¿no? compartir, fíjate. Así no hay que verbalizarlo todo y se hace un poco A más ver. ligero. Bueno, las potencias europeas, como habla la ficha, se habían reunido en dos grupos, en dos alianzas. Una, la Entente, que estaba conformada por los aliados de siempre, ¿no? El Reino Unido, Francia, Rusia. La corona rusa era prima hermana de la corona inglesa. Su aliado, Serbia, que era aliada a Rusia, y posteriormente se va a incorporar Japón, porque Japón tenía intereses en el continente. Ella había librado la guerra ruso-japonesa y ahora lo que quería tener era establecimientos en China. En China los japoneses tienen muy mala prensa, no sé si ustedes sabían. Fueron acusados de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? La acusaron, no, yo he visto el documental, cómo de qué manera son demasiado crueles. Sí. A una nena de 10 años agarraron la bayoneta y literalmente en la cola, para no decir otra palabra, lo clavó y le tiró lo tiró. Sí. Bueno, la esclavización de mujeres es una de las más graves acusaciones que tuvo Japón en la Primera Guerra Mundial en los asentamientos que hizo en China. Profe, Sí. En Corea pasó eso también. A las mujeres era para prostituta y a los hombres eran para esclavos. ¿Alguien más quería decir algo? profe, recomiendo la película La violación de Nankín, que muestra la ocupación de las tropas japonesas de la ciudad de Nankín, que en ese momento era la capital china, en la guerra de conquista, y bueno, las atrocidades que han cometido en esa ciudad.
Bueno, ¿Podría repetir el nombre de la película? sí, la violación en Nankín era No, la violación de Nankín, que es la ciudad. de Nankín. Sí, Nankín es con K. sí, es una película china. Bien, por otra parte, se encontraban los imperios centrales o la Triple Alianza entre Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y después Italia, que Italia se va a retirar de esta Triple Alianza y va a formar parte de la Entente simplemente porque Austria-Hungría va a aprovechar para invadir el nordeste de Italia. En parte del territorio hoy pertenece a Yugoslavia, Trieste, Dalmacia, pero bueno, este aprovechamiento que de la guerra que hizo Austria-Hungría para invadir el norte de Italia hizo que Italia se retirase del bloque y pasara a apoyar a la Entente con el Reino Unido, con Francia y con Rusia. En 1917, con la revolución bolchevique, Rusia se va a retirar de la guerra y ese mismo año ingresa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la guerra estaba, como dice la ficha, literalmente empantanada en el frente occidental. Era una guerra de trincheras. Nadie avanzaba, no avanzaba Alemania, no avanzaba Francia. Y finalmente quiebra la balanza Estados Unidos, que hasta ese momento había sido vendedor de armas a la Entente, ingresa en la guerra y vuelca la balanza a favor entonces de Francia, del Reino Unido, y en 1919 se va a firmar el famoso Tratado de Versalles. Bueno. Acá Ahí se ve, profe, si se ve ahí, ¿eh? no se ve todavía. No, ahí pongo. Dale. Bueno, mientras seguimos. El imperio de Austria-Hungría se va a desmembrar. Van a aparecer nuevos países. Hungría por separado de Austria, Checoslovaquia. Va a aparecer Polonia. Ahí se ve. Sí, ahí se ve chiquito, pero se ve. Aquí tenemos cómo divide Hobsbawm el siglo XX. Él lo llama la era de la catástrofe, justamente por la existencia de las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y lo llama catástrofe porque en la Primera Guerra Mundial, que es a la que acabamos de hacer alusión, muere la cuarta parte de la población universitaria de Inglaterra. Por eso lo llama catástrofe. Es una guerra que libraron hombres, básicamente. Pero sí se ve chiquito, Julieta. Pero ¿qué sucede? Quienes habían ido al frente eran mayormente hijos de aristócratas. Por eso la mayor parte de esos muchachos eran estudiantes universitarios y la cuarta parte de ellos murió en el frente. Y no estamos contando los que vinieron con estrés postraumático, con heridas graves, etc. Es decir, quedó devastada una parte de lo que iba a ser la clase dirigente británica. Hay que tener en cuenta que Hobsbawm era británico. El imperio otomano, que ya venía en franca decadencia, de hecho una parte había tenido que ceder una parte a Francia, había tenido que ceder una parte a Inglaterra ya antes de la guerra. Las potencias coloniales ya habían ocupado el norte de África y al Imperio Otomano le quedaba Turquía y el Medio Oriente. Bueno, pues ese Medio Oriente va a ser cortado en pedacitos. Una parte va a quedar bajo el control francés, sobre todo Líbano y Siria, y otra parte va a quedar, Marruecos ya estaba bajo el control de Francia, y otra parte que es
Palestina, Jordania y Irán e Irak y Egipto van a quedar bajo el mandato británico, ¿sí? Obviamente a Inglaterra le correspondieron o se quedó con más territorios de los que se había quedado Francia. Lo que pasa es que Inglaterra le dice a Francia, yo me quedo con el dominio de Medio Oriente, vos te quedás con el dominio del sudeste asiático, ¿sí? De allí el fortalecimiento de las colonias francesas en el sudeste asiático, Laos, Camboya, Vietnam, inclusive algunos sectores de China después de la Primera Guerra. Nosotros lo vimos en el caso de Vietnam, lo que fue el establecimiento del sistema colonial francés en el sudeste asiático y que va a perdurar hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y con la península de los Balcanes, que una parte estaba bajo el dominio de Austria-Hungría y otra parte estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, va a ocurrir la llamada balcanización, es decir, se va a quebrar la península en pequeños países, se van a establecer fronteras nacionales que no siempre respetaron las identidades étnicas de los pueblos. Esta es una característica muy de la Primera Guerra Mundial. Se parten las fronteras de los antiguos imperios, se conforman países nuevos, pero estos países nuevos, en su mayoría, no respetaban las identidades nacionales. Es por eso que estas zonas de reparto que se establecen durante la Primera Guerra Mundial, después van a ser zona de conflicto hasta el día de hoy. Profe, una pregunta. Sí, Paul. ¿Se puede acomodar, o sea, perdón, la palabra no es acomodar, pero se puede pensar que esos estados que nacieron con una función como de estado tapón, como en el caso de Polonia o de Checoslovaquia? Es probable. Lo que siempre se intentaba era la expansión de los imperios. Sí, Polonia, pobre, los polacos han funcionado como estado tapón, su territorio ha pasado de manos alemanas a manos rusas. En 1939, en el pacto de Ribbentrop y Molotov entre Alemania y Rusia, se van a dividir Polonia. El pacto era que cada uno de ellos se quedara con una parte de Polonia. Pacto que después Hitler va a desconocer, va a invadir Polonia y se va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la causa más importante de la Segunda Guerra Mundial va a ser la Primera Guerra Mundial. Es decir, esta partición de los imperios, las sanciones puestas a Alemania, que en historia las estudiamos hasta el cansancio, llevaron a Alemania primero en convertirse en un estado autoritario a partir de 1933 y después a reclamar venganza. Tratado de Versalles. Exactamente. Reclamar venganza por el Tratado de Versalles, que lo peor que le ocurre a Alemania no va a ser tanto los territorios que le quiten, sobre todo la Prusia, donde está el puerto de Danzig, hoy en día Dansk, se lo van a dar a Polonia, sino el problema fue el dinero que tuvo que pagar en términos de sanciones comerciales. En 1900, la pobreza que también Alemania la estaba pobreza sufriendo. que generó, porque en 1929, con la crisis económica mundial, Alemania sufrió un proceso de hiperinflación. Entonces, bueno, ya la miseria era muy importante. Que utilizaron esa psicología para poner en contra de los judíos y demás y todo eso, ¿no? Profe, la misma pobreza. A ver. Sí, también quiero agregar que hay un hecho desconocido que es la invasión de Francia de la región del Ruhr, Sí. la región industrial, porque Alemania se había atrasado con los pagos de la indemnización de la guerra y eso Francia avanzó sobre el territorio para tomar y robar, digamos, recursos de esa zona. De la cuenca del Ruhr, que es la zona minera e industrial más importante de Alemania. Y además tuvo Alemania
permanentemente en conflicto la zona limítrofe entre Alemania y Francia, que son las regiones de Alsacia y Lorena. Estas regiones que estamos hablando, ya la cuenca del Ruhr, Alsacia, Lorena, son importantes yacimientos de hierro y carbón y estamos hablando todavía de una etapa de capitalismo industrial. Entonces, Polonia, en el sur de Polonia, también existen dos regiones industriales, Silesia y Galicia, que eran las dos regiones que se disputaban Rusia y Alemania. Es decir, si bien existe la teoría del pangermanismo, de, bueno, vamos a unir a todos los alemanes bajo una misma nación, sin embargo, lo que pretendían las potencias era hacerse de los yacimientos de carbón y hierro en pleno capitalismo industrial. De hecho, Alemania va a empezar a surgir económicamente nuevamente con las empresas de industria pesada, de industria automotriz. Ahí ustedes tienen en la ficha los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Volkswagen, la Siemens, y empezaron a tomar como mano de obra esclava a las poblaciones judías de los territorios que Alemania se había anexado. Se le va a echar la culpa a los judíos de las sanciones económicas que tuvo que sufrir Alemania con la Primera Guerra y de alguna manera alimentadas por la xenofobia y el racismo que existía en gran parte del mundo para la época. Es decir, la xenofobia, el racismo, son muy propias del siglo XIX. Esto de considerarse había razas o culturas superiores e inferiores es un planteo muy propio del siglo XIX. Bueno, ustedes cuando quieran interrumpen y pueden acotar. ¿Podría acotar algo de lo que preguntó Paul en su momento cuando se generan nuevos estados? Que en general, lo que leí de Hobsbawm, se necesitaba crear estados, tanto en América como en otras partes del continente europeo y asiático, porque el capitalismo financiero iba a ingresar, iban a ser estas compañías que iban a invertir en ferrocarriles, en inversiones que va a hacer Gran Bretaña en general. Necesitaban ese tipo de estados para tener una seguridad de que iban a cobrar las ganancias y iban a cobrar también las regalías y todo lo que disfruten de eso. Después vamos a ver cómo finalmente Inglaterra va a encabezar el llamado capitalismo financiero, ya hacia fines de esta era. Bueno, por el Tratado de Versalles, o posteriormente al Tratado de Versalles, también se va a crear la Sociedad de Naciones, que va a intentar evitar que vuelva a haber una guerra masiva. Obviamente no lo logró. La Sociedad de Naciones es una institución que va a ser anterior a las Naciones Unidas. Bueno, ustedes habían visto en geografía política la teoría del espacio vital, a Ratzel, la teoría de Mackinder. ¿Habían visto algo de eso? Sí, ¿no? Sí, Mahan, Haushofer. ¿Sabían, se acuerdan lo que era esta teoría del espacio vital? Sí, profe, es la tendencia de los pueblos a querer ensanchar sus fronteras por necesidad de espacio. Exactamente, la teoría del espacio vital dice que cuanto más grande un estado, más poderoso es. Es una teoría que obviamente acompaña a ese concepto de imperialismo del siglo XIX, ¿no? Esa búsqueda de ampliar territorios. En esto no se basó, no se basó la Alemania nazi. Exactamente. Justamente en esta teoría que va a elaborar
Ratzel y que después finalmente Haushofer va a ser el que la va a aplicar a Alemania, ¿no? El Lebensraum o teoría del espacio vital. Por el otro lado, Mackinder, otro geógrafo alemán, va a establecer que en Europa Central y en Asia se encuentra el pivote del mundo y quien domine Europa Central y Asia va a dominar el mundo. Esa era la teoría de Mackinder. Y justamente allí encontramos la causa de por qué Alemania se empecina en invadir la Unión Soviética. En ese momento ya se llamaba Unión Soviética. Además por los enormes recursos que tiene la Unión Soviética o Rusia, sobre todo en la región de los Urales, que es la cadena montañosa que separa de alguna manera a Europa de Asia. ¿Sí? Profe, Sí. de acuerdo a lo vertido por Hitler en Mein Kampf, porque o sea, el espacio vital lo designó en el territorio ruso, precisamente, ¿no? O el territorio de los eslavos. Un gran componente, digamos, xenófobo a full, de ocupación y exterminio, más que nada. Porque ellos consideraban, Hitler consideraba que el eslavo era una especie de aberración, ¿no? Digamos, todo lo que es la población del este de Europa era como algo aberrante, ¿no? Porque no eran germanos, no eran latinos, no. Él lo consideraba como una población aberrante. Sin embargo, si bien se anexa Austria, que los austríacos están mucho más emparentados con los alemanes, también se va a anexar Checoslovaquia, sobre todo interesado por el cuadrilátero de Bohemia, lo que hoy es República Checa, justamente porque es un área industrial y una zona de recursos. Aquí donde dice Bohemia-Moravia, esto se lo va a anexar a Alemania justamente por los recursos. Es decir, por un lado está el discurso de la etnia, de las razas, pero por el otro lado también está la búsqueda de recursos. Finalmente, a partir de 1933, Hitler va a concentrar el poder y va a desconocer los tratados con la Unión Soviética y va a invadir Polonia. No solamente va a invadir Polonia, sino que después va a invadir Francia, va a ocupar Francia. Cuenta la leyenda, no sé si es cierta, que le hicieron firmar a los franceses la rendición en el mismo lugar donde Alemania había firmado su rendición incondicional. Sí, profe, tengo entendido que sí, que en el mismo vagón de tren. Claro, con el mismo, sí, hasta el mismo Pritorio. Dice que sí. Sí, es cierto, hay una filmación de Hitler que le dicen Hitler bailando y es ahí. Bien. En la Segunda Guerra Mundial se va a establecer entre el eje y los aliados. Los aliados son los aliados de siempre, el Reino Unido, Francia, y las potencias del eje van a ser un eje bastante armado, bastante más organizado, que va a ser el eje Berlín, Roma, Tokio. Alemania, bueno, por su sed de venganza y de reconstrucción de Alemania. Italia, porque tenía interés en lograr colonias en África. Tengan en cuenta que Italia, si bien es una potencia industrial, es un país completamente carente de combustibles. Entonces, va a necesitar Italia el combustible del norte de África. Es por eso que intenta que se le reconozcan territorios en el norte de África, sobre todo en la zona de Libia, la Tripolitania, la Cirenaica. Bien, Japón, ¿por qué entra en este eje? Porque los territorios que había querido lograr en el Asia continental, sobre todo en China, no fue respetada su voluntad en los tratados de paz de la Primera Guerra. Entonces, se deshace de esa alianza que tenía con Francia y con el Reino Unido y se une a Alemania con el objetivo de poder recuperar
esos territorios en el continente asiático. Así que esa es la razón por la cual ingresa Japón. Una razón similar a la italiana, poder tener un territorio más recursos, porque sabemos que Japón además es un país carente de recursos y para la Primera Guerra Mundial Japón ya era una nación industrial, ya era una potencia industrial. Bien, por aquello de quien abarca poco aprieta, esta expansión de la Segunda Guerra que va a intentar Hitler lo va a llevar a la derrota. Sobre todo porque va a terminar derrotado en Rusia y va a terminar derrotado en el norte de África. Derrotado en el norte de África se queda sin combustible, que esto era un poco lo que advertía Rommel, que era imposible seguir con la guerra adelante sin combustible. Bueno, sin combustible Hitler pierde la guerra. Muy bien. Para poder ganarle la guerra a Alemania, Alemania había logrado tener bajo su control toda Europa, menos el Reino Unido y la Unión Soviética. Todo lo demás, directa o indirectamente, había quedado bajo la órbita del eje. Inclusive un país como España, que no había entrado en la Segunda Guerra, era amigable al eje. Así que Inglaterra, gracias posiblemente a su condición de isla y a las condiciones físicas extremas que puede llegar a tener la Unión Soviética, dificultaron mucho la victoria alemana en esos dos frentes. Una vez... Sí, sigan. Y gracias a la armada inglesa, ¿no? No pudieron cruzar el canal. Sobre todo la Fuerza Aérea. Claro, porque fue donde planteó Alemania la guerra, la batalla. La batalla crucial, creo que por ahí hay algún videíto de la batalla de Inglaterra. La batalla crucial fue la batalla del aire. Inglaterra fue sumamente bombardeada, inclusive el Palacio de Buckingham fue bombardeado, pero no pudo tener Alemania supremacía en el aire. Los aviones, el Spitfire, que fue uno de los aviones protagonistas de la batalla de Inglaterra, era un avión construido por mujeres. Acá en la Segunda Guerra las mujeres entran a trabajar en la industria. Claro, pues los hombres estaban combatiendo y no había mano de obra. Exactamente, entonces las mujeres, en Alemania también, y en Inglaterra también, y en Estados Unidos también estaban en la fábrica de armas. Y eso va a ser después un cambio cultural muy grande. Bueno, finalmente cuando colabora la Unión Soviética con los aliados en un movimiento de pinzas desde Normandía, desde el frente oriental y desde el sur de Italia, se logra la victoria en Europa. La Segunda Guerra Mundial se llevó 50 millones de muertos. Aparece muy épica en las películas, pero se llevó 50 millones de muertos. Y se termina la guerra primero en el frente europeo. Ahora, ¿qué pasaba en el Pacífico? ¿Es una pregunta, profe? Es una pregunta. ¿Y en el Pacífico qué pasaba? Bueno, Japón intentó, digamos, hacerse con un área vital, como lo dijo usted, en Birmania, en parte de China, en las islas del Pacífico. Ante eso, Estados Unidos, después de Pearl Harbor, ¿no? Después que entra en la guerra por Pearl Harbor, intenta poner en plan una acción de contraataque que era reconquistar las islas que había perdido una a una para ir acercándose a Japón. Ahora la dejo a usted. Muy bien, Japón había logrado durante la Segunda Guerra Mundial poner varias cabezas de playa, ¿no? Hacer asentamientos no solamente en las islas del sur de Japón, sino también en el continente, en la zona de China, en Indochina, y Australia hasta se veía amenazada porque de hecho Japón ha bombardeado posiciones australianas. Entonces ahí empezó a tercer mucho el miedo de hasta dónde era capaz de llegar Japón. De todas maneras, la pérdida de Japón fue, así como Alemania perdió la guerra con Inglaterra en el aire, Japón pierde la guerra en los mares.
Si bien la armada japonesa era una armada muy importante, los americanos habían logrado descifrar los mensajes japoneses y pudieron ir adelantándose. Hay un montón de películas al respecto. Han podido ir adelantándose a las maniobras japonesas. Y así en 2 batallas que fueron épicas, Midway y Okinawa, Japón ya tenía prácticamente perdida la guerra porque había perdido una parte importante de la flota y una parte importante de la aviación naval. Ahora, ¿por qué le tira a Estados Unidos las 2 bombas atómicas? Le respondo, disculpe. Sí, dale. Para mí eran innecesarias. Creo que Japón ya estaba rendido, más allá de alguna resistencia. Para mí fue un mensaje al mundo entero, pero sobre todo a la Unión Soviética, de que nosotros somos ahora los jefes del mundo y somos el país más grande. O sea, suena terrible, pero a mi entender es así. Es así, Paul. Es así, hoy la historia te da la razón y dice que en realidad las 2 bombas atómicas fueron un aviso a la Unión Soviética, porque a partir de 1943-44 empiezan las tensiones dentro del bloque de los aliados. Entonces, las 2 bombas atómicas las tira Estados Unidos en Japón. Japón está muy cerca de Rusia, como una advertencia a Rusia que no avance al Pacífico, porque la intención de Rusia o de la Unión Soviética era avanzar y buscar puertos en el Pacífico. Quiero aclarar una cosa. Dale. Ninguna de las 2 ciudades, más allá de que creo que Hiroshima tenía una pequeña industria bélica, eran ciudades y estaban pobladas casi absolutamente por civiles sin tropas asentadas ahí. O sea que fue un crimen de guerra, ambos. Exactamente, porque no eran estratégicas ni Hiroshima ni Nagasaki. Hiroshima sí tenía un pequeño centro industrial, no era el puerto de Yokohama. Es decir, los japoneses esperaban bombardeos en los puertos, sobre todo, que es donde se concentra más la población, donde se concentraban las industrias, pero no, las 2 bombas atómicas fueron sobre 2 poblaciones civiles, como si se hubiesen tirado, no sé, en Santa Rosa La Pampa y en Viedma. Es decir, pocos lugares, bueno, Viedma es más estratégico que Santa Rosa, pero bueno, sí, fue un crimen de guerra, obviamente. ¿Quién se iba a atrever a acusar a Estados Unidos de crimen de guerra? Pero justamente en la competencia por la bomba atómica estaban Estados Unidos, Alemania y Rusia. Y finalmente el primero que la va a lograr es Estados Unidos, con la ayuda de muchos científicos alemanes que migraron a Estados Unidos. Sí, terrible. Hay que mencionar un nombre muy conocido, Albert Einstein. Sin embargo, él no tenía la idea de desarrollar una bomba atómica. Sabía lo que se podía hacer con eso. Sí. Pero no, digamos, la idea fue o mejor dicho, estuvo encabezado por Robert Oppenheimer. Sí. En lo que se llamó, ya me voy a acordar, el plan para la construcción de... ¿El proyecto Manhattan? Proyecto Manhattan, gracias. Para la construcción de la bomba atómica. Así que aquí entra a terciar las potencias nucleares. Obviamente Alemania no tiene permitido este tipo de armamento, tampoco lo tiene permitido Japón. Pero Estados Unidos y Rusia son hoy las 2 mayores potencias nucleares. Bueno, las tensiones que existían dentro del bando de los aliados se van a intentar resolver en las conferencias de Yalta y en los tratados, gracias Paulo, y en los tratados los acuerdos de Potsdam, para dividir el mundo en zonas de influencias. Lo que tenemos en rojo es el bloque bajo la influencia directa o indirecta de la Unión Soviética, y lo que tenemos en azul, la influencia directa o indirecta de Estados Unidos. Estados Unidos va a formar una alianza militar que todavía existe, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, que está constituida básicamente por Estados Unidos y las potencias occidentales de Europa.
que están ligadas de una manera casi obligada a la OTAN. Es un acuerdo casi obligado con la OTAN. Sí. Profe, y no nos olvidemos de la OEA. La Organización de las Naciones Unidas, y sí, va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Disculpe, la OEA. Sí, la ONU. No, la OEA, la Organización de Estados Americanos. No, que también es una herramienta de Estados Unidos para la dominación del continente, ¿no? Sí, pero bueno, ahí ellos tienen varias herramientas y sobre todo, sin embargo, nosotros vimos en el caso de Malvinas cómo la OTAN prevaleció sobre la Organización de Estados Americanos, que Estados Unidos la crea en realidad para su propia defensa, para obligar a que los países americanos respondiesen a Estados Unidos en hipótesis de conflicto con la Unión Soviética. Esa era la idea. Había un tratado interamericano de asistencia recíproca que habían firmado los países de la OEA justamente para respaldar a Estados Unidos en caso de un conflicto con la Unión Soviética. Es decir, que América quedase bajo la injerencia de Estados Unidos. ¿Ahí Omar quiere hablar? No, iba a ser un... pero no. Bueno. Aquí es donde se configuran estos tres mundos tan mentados. El primer mundo, liderado por Estados Unidos, un segundo mundo, liderado por la Unión Soviética, y un tercer mundo, o un grupo de países no alineados, que para 1946 destacaban sobre todo la Argentina, destacaba Brasil y destacaba India, ¿no? Era un momento en el cual se hablaba de que alguno de esos tres países podía liderar el bloque de los no alineados. Ustedes son mucho más jóvenes que yo. Cuando era chica, aquello del segundo mundo se escuchaba. Hoy el término segundo mundo no se escucha porque se termina en 1989. Si bien en esta Guerra Fría tuvo dos etapas, nunca se enfrentaron directamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Hubo focos de conflicto donde hubo roces, como Corea, que fue el primer roce importante que tuvieron, Cuba en 1959, la partición de Berlín, en Berlín Oriental y en Berlín Occidental, y la construcción del muro, y la guerra de Vietnam. Esos fueron los 4 escenarios más importantes de la Guerra Fría. La primera parte de la Guerra Fría fue la más fría, la más dura, la de mayor enfrentamiento, desde la finalización de la Segunda Guerra hasta la crisis de los misiles en Cuba. Allí, cuando... En el 62. En el 62, cuando... octubre del 62, cuando la Unión Soviética quiere colocar misiles en Cuba, apuntando a los Estados Unidos, por supuesto, y de alguna manera misiles cortos. Estados Unidos quería evitar la llegada de esos buques con los misiles. Profe, sí. una acotación. Dale. ¿Por qué la respuesta de los misiles, no? Pero porque antes se dio lo de Bahía de Cochinos o Playa Girón, que fue un intento de invasión de la isla financiado por la CIA. Sí, señor. Y intentos que fueron donde Kennedy justamente se vio derrotado en esos intentos de volver a invadir Cuba. Si bien la revolución cubana no se planteó como una revolución en contra de Estados Unidos, termina formando una parte muy importante de lo que fue la Guerra Fría. En 1962, después de la crisis de los misiles, Kennedy y Khrushchev van a acordar aflojar un poco las tensiones y de alguna manera vuelven a pactarse acuerdos acerca del dominio de las dos potencias sobre el mundo.
Detrás había una carrera armamentista y había una carrera espacial. Se piensa que el asesinato de Kennedy, que fue al mes siguiente de la crisis de los misiles, se supone que tiene que ver de alguna manera con este nuevo pacto que firma Estados Unidos con la Unión Soviética y que sobre todo era tendiente a que no haya más agresiones. Bueno, en el caso de la guerra de Vietnam, de lo que ustedes leyeron, ¿cuál habría sido el objetivo de Estados Unidos? Bueno, en el contexto de Guerra Fría es parar la avanzada de Vietnam del Norte, que ya tenía un desarrollo político hacia la ideología soviética o comunista, podemos decirle, y parar la influencia soviética en la región. Bien, porque justamente uno de los territorios que fue dividido en la Guerra Fría fue Vietnam. El otro territorio dividido en la Guerra Fría fue Corea, por eso tenemos una Corea del Norte y una Corea del Sur. Y en el caso de Vietnam existía un Vietnam del Norte con capital en Hanoi y un Vietnam del Sur con capital en Saigón. Después de la Guerra de la Independencia con Francia, Vietnam tiene que luchar contra la influencia de Estados Unidos en la región. Y tuvo la ayuda, más que de la Unión Soviética, tuvo la ayuda de China. China va a enviar Saigón y Hanoi, Hanoi con H. Igual el país ya después de la guerra quedó Hanoi, gracias Paul, quedó unificado. Bueno, voy recapitulando. China, a través de Laos y de Camboya, que están al oeste de Vietnam, permitió establecer un corredor donde le iban entregando suministros a Vietnam. Vietnam en realidad está más relacionado con China en su desarrollo histórico que con la Unión Soviética. Si bien ahí estaba siempre y está siempre presente, ya sea la Unión Soviética o Rusia, poder tener más puertos sobre el Pacífico, quien brindó más ayuda material fue China. De hecho, hoy Vietnam tiene un sistema a la China, con un socialismo político, pero con un capitalismo económico. Lo que está haciendo Vietnam en este momento es un desarrollo a la China. Bien. Y finalmente, no se me duerman. Tranqui, profe, es temprano todavía. Es temprano. No, profe, estoy media engripada, por eso estoy con todos y todo. No es que bostecé, pero no, me interesa muchísimo. No, porque tengo miedo de aburrirlo siempre. La pregunta, ¿cómo es que se cae el muro de Berlín? ¿Por qué se cae el muro de Berlín? Para mí tiene que ver con lo económico. A ver. Y tiene que ver con lo económico que la misma economía, al verse forzado, bueno, eso se suele decir que explotó de adentro hacia afuera. Profe, había escuchado, disculpe, ¿no? Había Sí. escuchado una teoría que dice que la terrible carrera armamentística y tecnológica entre los dos bloques desgastaba mucho más a la Unión Soviética, dado que su economía no funcionaba igual, era muy proteccionista, y estaba circunscripta a, digamos, un espacio mucho más chico. Y por eso terminó debilitando las estructuras políticas, por eso se derrumbó. Tenían una burocracia muy grande, muy pesada,
muy costosa, un Estado muy grande, muy pesado, muy costoso. Exactamente, las decisiones fueron tomadas en base a lo económico, es decir, no es el proyecto político lo que termina hundiéndose, sino que fue el proyecto económico. La carrera armamentista y la carrera espacial consumió buena parte de los recursos de la Unión Soviética y la Unión Soviética se vio en la obligación de importar alimentos. Estamos hablando de la época de la dictadura militar. Ahora vamos a ver qué pasaba con los países satélites, Julieta. En la época de la dictadura militar consumían el trigo argentino. Si bien acá teníamos una dictadura de derecha, del 76 al 83, la Unión Soviética era un excelente comprador de alimentos a la Argentina. ¿Tiene que ver también la caída del precio del petróleo también? Creo? En realidad en el 73 hubo un aumento del precio del petróleo. Pero la Unión Soviética no tenía ese problema, porque justamente es un país rico en combustibles. El problema de la Unión Soviética eran los alimentos. Tenían mucha dificultad para poder alimentar a su población. Probablemente bueno, se supone que era un Estado poco eficiente, ¿no?, en términos económicos, más que en términos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Empezó a haber presión sobre los países llamados satélites de la Unión Soviética, como eran Alemania Oriental, como era Hungría y como era Polonia, que eran tres de los países satélites más ricos, con una industria que era anterior a la cortina de hierro y que de alguna manera o tenían que financiar o sufrían la catástrofe económica que atravesaba la Unión Soviética. Entonces, de alguna manera, el muro de Berlín o la cortina de hierro se va a empezar a resquebrajar en los países satélites, que es lo que decía Luciano, ¿no? Se van a empezar a volver permeables las fronteras. No por nada tuvimos una primavera de Praga, me olvidé de Checoslovaquia, por algo tuvimos levantamientos en Hungría y finalmente un levantamiento en Polonia con la huelga de los astilleros en Dansk. Los países satélites habían logrado un estándar de vida un poco mejor, sobre todo estos cuatro que eran industriales: Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Hungría. Lech Walesa, exactamente. Así que por los bordes se empezó a resquebrajar el muro de Berlín hasta que, en un confuso episodio, en la noche del 9 de noviembre de 1989, alguien dijo, sí, se puede pasar. Y bueno, se abrió el muro de Berlín y finalmente se unifica Alemania. Sin embargo, ya la frontera entre Austria y Hungría estaba abierta. Ya se había abierto unas semanas antes de la caída del muro de Berlín, con lo cual el muro ya no tenía razón de ser. Bueno, otra cuestión que debilitó mucho a la Unión Soviética fue el problema de Chernobyl. El problema de Chernobyl puso en evidencia las trabas burocráticas y las falencias en los sistemas de administración y de control soviéticos. Bien, y para finalizar, los tres grandes cambios hacia el fin del siglo XX que señala Hobsbawm en 1994. Primero, el mundo deja de ser eurocéntrico. Empiezan a surgir distintos bloques comerciales. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial va a surgir la Unión Europea. Esta pelea eterna que habían tenido Francia y Alemania por los recursos de hierro y de carbón, un día dijeron, bueno, ¿y si nos unimos? Allí se suma Italia, se suman el conglomerado del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y ellos 6 van a fundar la Unión Europea, que en su momento se va a llamar la Comunidad Económica del Carbón y del Acero.
va a haber mucho crecimiento en el área Asia-Pacífico. ¿Esto por qué va a ocurrir? Si bien Japón, por ejemplo, ya era potencia industrial antes de inclusive la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a ocupar Japón, así como ocupa Alemania, ocupa Japón. Hasta hace relativamente poco, Estados Unidos tenía tropas ocupando Japón. Estados Unidos instaló industrias también en Japón y Japón hizo mucha transferencia de tecnología. Grábense este concepto, transferencia de tecnología. Y Japón va a empezar a producir productos que eran propiamente de la industria estadounidense, como por ejemplo una gran industria estadounidense, pensemos. Autos, pero China no hizo lo mismo. Después, Ah, Japón lo que va a hacer, va a tener una fabulosa industria automotriz, primero, sí, con Toyota. inclusive con planos copiados de las automotrices estadounidenses, y después va a desarrollar la industria de la electrónica. Primero viene la industria automotriz y después la industria de la electrónica, ya con componentes propios de invento y de fabricación propias de Japón. Esas dos industrias, la automotriz y la industria de la tecnología, van a ser esas dos Pero industrias que Japón desarrolle. la ocupación de Estados Unidos en Japón no ayudó un poco a este despliegue, o fueron Sí. ellos solitos. No. La industria automovilística de Japón es hija de la industria automotriz de Estados Unidos. La tecnológica es propia. A ver, todo lo que son nuevas tecnologías las estaban desarrollando durante la Segunda Guerra Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Eran los tres países que estaban desarrollando las nuevas tecnologías de información y comunicación. Después se va a sumar Japón. Japón va a crear los microcomponentes, por eso ahora las computadoras las podemos guardar en un bolso, cuando en la década de 50 una computadora ocupaba un living entero de 5 por 10 metros. Eran enormes las primeras IBM, porque eran a válvula, funcionaban a válvula, eran las lamparitas que prendían y apagaban. Lo que va a introducir Japón, los transistores primero y los microprocesadores después. Eso ya es, toda esa nanotecnología ya es producción japonesa. Pero a la vez Japón va a hacer transferencia de tecnología en Corea. Corea va a hacer transferencia de tecnología al sudeste asiático, Indonesia, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo va creciendo la región de Asia-Pacífico a través de la transferencia de tecnología, que comienza en Japón. Después, el segundo cambio, del cual habla Hobsbawm, es la mundialización y la globalización. El mundo como única unidad operativa. Es decir, procesos que ocurren a escala mundial, eso es mundialización, y la globalización, que tiene que ver con la interconexión de la información. Las redes, el mundo interconectado, esto es propiamente la globalización. Y esto trae aparejado una cuestión que es muy importante, es que los estados, nación, se van a debilitar cada vez más, y las empresas transnacionales, aquellas que pasan las fronteras, van a empezar a tener el control del mundo. Y donde la territorialidad ya no va a ser un obstáculo para las empresas. Entonces, una empresa como Toyota, por ejemplo, va a producir componentes en distintas partes del mundo. Donde salga más barato. Y después se armará todo el componente en algún lugar que tenga una mano de obra
accesible o barata. Toda esta desterritorialización industrial o deslocalización industrial es propio de este fin de siglo corto, es decir, de la década del 80. Y por último tenemos la ruptura de pautas y vínculos, es decir, no solamente se debilitan los estados-nación, sino que hay una destrucción del pasado y de los mecanismos sociales. Todo el mundo industrial, todo el capitalismo industrial se va a destacar por un sistema de roles muy ajustado. Esto nosotros, sí, eso nosotros esto tiene que ver con el capitalismo industrial, con el sistema de roles que se veía sobre todo en la fabricación en serie, ¿no? Donde hablaba Carlitos Chapín, nos mostraba, ¿no?, que el tipo se dedicaba a ajustar tuercas. Ese sistema de roles tan fijo es propio de la modernidad industrial, pero en la posmodernidad ese sistema de roles ya no existe más. Hoy en las escuelas firma un adulto responsable, ya no firma más el padre o la madre, sino alguien que sea responsable. Y además hay una falta de anclaje de los más jóvenes en la historia. Con lo cual, le pregunto a los compañeros que son profesores de historia si ellos ven esta dificultad en la enseñanza y aprendizaje de la historia en la escuela secundaria. ¿Alguno lo vio esto alguna vez? ¿Intentaron hacer una línea de tiempo en una escuela secundaria? Bueno, si ustedes lo intentan, yo lo intenté varias veces. Bueno, poner Revolución de Mayo, llegada de Cristóbal Colón, Mundial del 78, en una línea de tiempo es casi imposible. No tienen, los chicos no tienen noción de lo que es exactamente. No tienen noción de lo que es una línea de tiempo ni de la noción de tiempo histórico. Es muy propio de los adolescentes posmodernos, de los jóvenes posmodernos. No se ubican en el tiempo. Es decir, le hablas de Primera Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, hablas de Revolución Industrial y en la escala de tiempo es lo mismo. Es todo un gigantesco ya fue. No, profe, eso ya fue. ¿No? ¿Y para qué lo vamos a estudiar historia si eso ya fue? Es muy propio de estos tiempos. Bueno, ¿qué le podemos agregar a todo lo hablado hasta el día de hoy? ¿Qué preguntas, qué dudas, incertidumbres? Lo bueno de estudiar geografía es eso, justamente, ¿no? Partiendo de la actualidad y bueno, es mucho más fácil explicarla por ahí y poder hacer un análisis político, que es más interesante quizás que tratar la revolución industrial como proceso, que la verdad que a veces yo lo leo y digo, uy, Dios, claro, por razón los pibes se quieren matar. Sobre todo en un mundo postindustrial. No, aparte, sí, por supuesto. Primero eso, y segundo, porque también siempre mirando esos procesos europeos también, ¿no? Obviamente que están conectados con lo nuestro, pero no sé, a veces me cuesta pensarlo y me cuesta, no sé, ¿por qué todavía los tenemos tan en cuenta, no? Es muy difícil llevarlos a un pasado que para ellos tiene poca importancia. Una de las características de los jóvenes posmodernos
es que, por ejemplo, no tienen arraigo en el trabajo. No es, para ellos no es traumático cambiar de trabajo. Lo que pasa que, claro, no sé si está bien o está mal, pero por ejemplo, estar 30 años en un lugar de trabajo a mí me parece un horror, no sé, capaz que se puede plantear de otra forma, ¿no? A mí me parece tremendo, qué sé yo, esa persona de 50 años trabajando en un lugar, digo, ay, no sé, si están, no sé si es tan malo lo de ahora, ¿no? De los que puedan desprenderse de ese trabajo y buscar otros horizontes o buscar otras misiones. No sé, pienso eso, ¿eh? Profe, Sí. por eso la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros como futuros docentes de geografía. Somos la unidad de todas las ciencias y también encargados de formar ciudadanos con conciencia del contexto. Eso incluye la historia. No sé, nosotros como futuros docentes tenemos mucha responsabilidad en el tipo de ciudadanos que vamos a formar. Y sobre todo poder entender el mundo, por qué está configurado como está configurado. Algo que no mencioné, pero la Segunda Guerra Mundial va a traer como consecuencia que Francia ya no sea más un imperio y que Inglaterra deje de ser un imperio territorial para convertirse en otra clase de imperio, que es un imperio financiero. Como imperios territoriales en este periodo, hasta que estuvimos conversando hoy, habían quedado Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero a partir de 1989 el imperio territorial de alguna manera también se va diluyendo y el imperialismo pasa a ser otra cosa, una cuestión que tiene que ver más con la búsqueda de mercados y materias primas y alguna imposición cultural también, más que una búsqueda militar territorial, que no es que no exista, sino que queda más acotada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó más o menos cómo se configura el siglo XX? ¿Más o menos queda entendido? Sí, profe. ¿Hay algo más que quieran saber de este periodo? Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Puedo hablar después con usted después de la clase? Sí, ¿cómo no? Listo. No hay problema. Bueno, listo, lo dejamos aquí. En la próxima ficha nos vamos a adentrar en el siglo XXI y vamos a ver en profundidad en las próximas dos clases el proceso de globalización, que es el proceso en el cual conforma el eje de la materia este año. Pero tenemos que saber cómo llegamos a este mundo globalizado y a esta configuración de países que tenemos en este momento. Así que bueno.